Buen día, soy el Dr. Raúl, el dentista de internet. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y popular en la odontología moderna. ¿Qué implantes debes colocar? ¿Cuáles no deberías colocar? En resumen, revelaremos toda la verdad sobre los implantes dentales. En este video aprenderás todo esto. Te resultará interesante. Asegúrate de verlo hasta el final. Definitivamente es un deber. ¿Qué se puede decir aquí? ¿Qué implantes no se pueden poner? En realidad, esos mismos implantes que ya no se pueden usar en odontología, es prácticamente difícil encontrarlos en el mercado. Bueno, tal vez si te esfuerzas puedes encontrarlos en algún lugar, pero en realidad, los llamados implantes de plástico y basales en las clínicas dentales modernas son muy difíciles de encontrar. Es simple porque durante muchos años, estos implantes en odontología ya se han ganado una mala reputación. Por ejemplo, imagina que los implantes de plástico se insertaban en el tejido óseo no como los implantes modernos, cuando los perforamos y los atornillamos en el hueso, sino que se introducían en el tejido óseo con un martillo especial. Incluso suena aterrador. Imagina los resultados a largo plazo. Por eso, después de 5 a 10 años, estos implantes mostraron resultados no muy buenos y por lo general, en las odontologías modernas ya han logrado extraerlos y reemplazarlos por opciones más actuales. Para los implantes modernos, por lo general, son los llamados implantes radiculares, que tienen una rosca especial y se colocan en el hueco del diente extraído. ¿Qué significa esto? Debes entender que nuestro diente consta de una raíz y una parte coronal. Cuando extraemos un diente, queda un hueco en el tejido óseo, es decir, un espacio en el que se coloca directamente el implante. Así que para el implante se crea una cavidad específica, es decir, se hacen incisiones en el tejido óseo para esta misma rosca del implante, y ahí se coloca el implante. Se corta de esta manera. Se parece a un tornillo ordinario que atornillamos en la pared. En realidad, el implante tiene una forma específica, tiene una rosca, y cuando hacemos los cortes en el tejido óseo, este implante se ajusta perfectamente en esta rosca en el hueso. El implante está hecho de titanio puro, y gracias a esta estructura de polvo y a un recubrimiento especial que se aplica al implante durante la producción, se produce la osteointegración. Significa que el hueso no solo rodea el implante, sino que se integra con él. Es decir, el implante no solo está cubierto por tejido óseo, sino que la estructura ósea penetra en el propio implante. Imagina que, Dios no lo quiera, por alguna razón necesitas quitar un implante ya asentado, eso sería un problema completo. No podrás extraerlo de allí, por ejemplo, como un simple tornillo en la pared cuando le damos reversa y lo sacamos con un movimiento en la dirección opuesta. No, tendrías que cerrar el hueso alrededor del implante y con un bloque de hueso extraer todo el implante. En resumen, si el implante se ha adherido firmemente, es posible lograr que se despegue o se caiga. Digo esto para aquellos pacientes que temen terriblemente la colocación de implantes porque conocen a alguien cuyo implante fue rechazado. Las razones para el rechazo del implante pueden ser Las razones pueden variar, pero es extremadamente raro que los implantes no se asienten, ocurriendo solo en el 5% de los casos. La causa principal es una instalación incorrecta del implante, donde el médico no consideró todos los factores, riesgos y el volumen del tejido óseo, colocando un implante inadecuado. Entonces podemos perderlo. Segundo momento, historia médica del paciente retraída. Dios no lo quiera, recibes un diagnóstico de diabetes. En estas condiciones es posible colocar un implante, pero se deben considerar muchos factores. Los niveles de azúcar, la dieta después de la colocación del implante y así sucesivamente, algo similar creo yo. Las enfermedades graves, crónicas, pueden ser un riesgo para el rechazo del implante. El tercer factor de rechazo de implantes es la planificación incorrecta. Cuando instalamos un implante, primero pasa por una consulta no solo con un dentista implantólogo, sino también con un dentista ortopedista. ¿Por qué? Porque el dentista ortopedista es precisamente el médico que instalará la corona en este mismo implante. ¿Cómo sucede esto? El cirujano implantólogo te instaló un implante de titanio, pero no puedes masticar con él, está abajo. ¿Entiendes que el implante simplemente imita la raíz de tu diente? Es decir, es una imitación de la raíz del diente. Se requiere la corona, la parte visible del diente con la que masticas. La restauración de esta parte es realizada por el médico ortopedista dentista. ¿Cómo sucede esto? El implante se ha asentado, se instala un adaptador especial en él llamado abutment. Es importante comprender que el tipo de abutment a instalar en la mandíbula dependerá de la estructura que se vaya a colocar. Ahora te mostraré la restauración de un solo diente. Una vez que se coloca este abutment, ya se verá en el borde de tu encía y sobre él se fija la corona, es decir, el diente como te lo imaginas.
Y si inicialmente en la consulta el dentista ortopedista planeó incorrectamente la posición del implante y al final el implante se encuentra en la zona de sobrecarga, es decir, la presión sobre este diente es excesiva, más de lo que debería ser, podemos terminar perdiendo el propio implante. Esto es crucial, el trabajo apropiado y coordinado del cirujano implantólogo y del dentista ortopedista. En teoría, inicialmente es el dentista ortopedista quien determina y da al cirujano la tarea de dónde y qué implantes necesita para que él los coloque. Y luego, el dentista ortopedista restaura la función de masticación con la ayuda de lo que coloca en estos implantes, como estas cajas. ¿Qué preparación es necesaria para la implantación? Depende del volumen de implantación que planeas tener. Para la instalación de un solo implante dental no se requiere una preparación especial, a menos que tengas fobia a los dentistas. Vienes al dentista, haces una tomografía computarizada, suponiendo que en esta clínica puedan hacerla de inmediato. Si no la tienen, es mejor que lleves tu propia tomografía computarizada. Si te colocan un implante sin solicitar una prueba de tomografía computarizada, debes huir de inmediato. Esto definitivamente no es correcto y definitivamente no es justo. Esto no es correcto. Ninguna implantación, ni siquiera de un solo implante, debe realizarse sin una tomografía computarizada. ¿Por qué? Es fácil y simple. En el tejido óseo, inmediatamente después de que te hayan extraído un diente, puede haber una situación en la que, por ejemplo, las raíces del diente adyacente estén muy cerca del lugar donde se colocará el implante. Ningún médico podrá ver esto visualmente, ya sea mediante una radiografía panorámica o una tomografía. Y solo una tomografía computarizada puede mostrarnos cómo están dispuestas las raíces de los dientes adyacentes, cuánto volumen de hueso hay allí, qué altura, y para seleccionar correctamente el diámetro y tamaño del implante. Seleccionar incorrectamente el diámetro y tamaño del implante puede dañar las raíces de los dientes adyacentes y lesionar el nervio trigémino, entre otras complicaciones. Imagina que, después de instalar un solo implante, has lesionado el nervio trigémino, Dios no lo quiera. Yo, por supuesto, y al final no funcionará, por ejemplo, la mitad de tu cara. Y al final no funcionará, por ejemplo, la mitad de tu cara, minique. ¿Te lo puedes imaginar? Viniste acá a instalar un solo implante y tratas de sonreír, pero no puedes. Y sean como una familia, listos para empezar. En resumen, si en esta clínica dental te mencionan una tomografía computarizada, debes irte de inmediato. Siempre que te hablen de este procedimiento aquí, huye sin dudar. Para instalar un solo implante se requiere una TC de todas las mitades de la boca. Tenlo en cuenta. ¿Qué obtenemos? Para la instalación de un solo implante de los preliminares, solo necesitas hacer una tomografía computarizada para que el filólogo dentista pueda determinar qué tamaño de implante es el más adecuado para instalar. Pero si hablamos de procedimientos como la instalación de 8 implantes con el crecimiento del tejido óseo y la elevación del seno, entonces necesitamos una historia completamente diferente. Comúnmente, estos procedimientos globales de instalación de 8 o 12 implantes con crecimiento óseo se realizan bajo sedación. Es un tipo de anestesia en la que se administra un medicamento especial que induce un sueño profundo. Es decir, no es una anestesia global como te imaginas en los hospitales con endotraqueal cuando te conectan a una máquina y tienes un tubo en la boca. No, es una administración intravenosa de un medicamento que hace que duermas bastante profundamente en la silla del dentista. Incluso puedes escuchar lo que los médicos están hablando, pero no sientes nada. ¿Un tipo de anestesia más sombrío? Te duermes, te despiertas. Pero a pesar de todo, debes entender que este tipo de anestesia es tan suave que incluso con este tipo de anestesia todavía te anestesian la zona donde se realizará la manipulación. Aún así, te administrarán anestesia local en cualquier caso. Así que, para realizar manipulaciones como la instalación de 8 a 12 implantes con injerto de tejido óseo, necesitarás hacer análisis previos. Definitivamente un análisis de sangre general y bioquímico. Deberás revisar tu nivel de azúcar en sangre. Pero aún después de todas estas manipulaciones, te será prohibido. Si fumas, debes dejar de hacerlo por al menos una semana. Esto será perjudicial para que ocurra una integración aguda del implante, la adaptación del implante. Por lo tanto, antes de proceder con las operaciones, primero se entregan los análisis, se muestran a los médicos, estos dan su aprobación basándose en los resultados, y solo entonces comienza la operación. Muchos pacientes aman este procedimiento, como la sedación, digamos. El 80% tiene un miedo terrible a los anestesiólogos, y quien no querría dormir, ver hermosos sueños, todo está hecho en un abrir y cerrar de ojos, te despiertas y estás como, wow, ¿es eso lo que es? Sí, todos tienen miedo de cómo saldrán de la anestesia. Es normal, pero antes de la sedación se entregan todos los análisis. Si alguien tiene problemas cardíacos, entregan un electrocardiograma y así sucesivamente.
Este es un equipo de anestesiólogos que realizan estas manipulaciones. Sin embargo, esta es una percepción errónea de la anestesia. Por lo general, los pacientes que salen de este estado sienten una leve embriaguez. Es decir, es similar a esto, y por lo general luego dicen, oye, ¿eso es todo? ¿Ya terminó? Vamos a restaurantes, a cafés. Y todos son tan alegres y dichosos. Alguien incluso intenta irse en su propio coche. Sin duda, lo prohibimos y bajo ninguna circunstancia se puede conducir después de la sesión. Se debe encontrar a alguien y enviarlo a casa con calma. Después, el paciente vuelve a casa, se duerme y despierta por la mañana. Eso es todo. Pero lo más genial de todo esto, hay que entender, es que cuando se realizan sedaciones, operaciones tan globales como la remodelación ósea, la instalación de una gran cantidad de implantes, el periodo de rehabilitación también es mucho más fácil. ¿A qué se debe esto? Cuando el paciente viene y hacemos, por ejemplo, un implante o una cirugía ósea bajo anestesia local, naturalmente el paciente siente miedo. Lo siente, su corazón late más rápido, se libera adrenalina y la presión arterial aumenta. Todo esto lleva al hecho de que en el momento en que hacemos incisiones en la encía, ¿qué aumenta? Sangrado. Como resultado tenemos hinchazón, hematomas, y en tales pacientes bajo anestesia local todo esto ocurre mucho más activamente y la hinchazón se vuelve más fuerte, más poderosa. Las sensaciones de dolor también son más fuertes. Cuando esto ocurre bajo sedación, el paciente no experimenta un salto de presión, no produce adrenalina porque está durmiendo tranquilamente y no hay tales hematomas. Es decir, resulta que la hinchazón es mucho menos, las sensaciones de dolor son mucho menos y el periodo de rehabilitación también es mucho más fácil. Por lo tanto, tales grandes manipulaciones en forma de restauración y todos los polos de la articulación con la ayuda de la implantación o incluso el tejido óseo, recomiendo hacerlo con sedación. No hay que tener miedo de esto. Es una forma absolutamente aceptable de odontología moderna. Escucha, en cada odontología tiene su propio valor, entonces debes entender que la sedación se pagará por separado en cualquier caso. Es decir, la instalación de implantes y el trabajo del médico tienen un costo, pero la sedación es responsabilidad directa del equipo de anestesiólogos. Pero el costo promedio por hora de trabajo varía para todos, según el volumen a realizar. Bueno, digamos por ejemplo, la instalación de 8 implantes con aumento óseo y cosas similares, con algunas manipulaciones globales, en promedio 2 horas y media a 3 horas. El costo de una hora en diferentes clínicas varía de 8.000 a 20.000. Aquí depende de la clínica. Pero vale la pena. Te duermes, se realiza la operación más complicada con incisiones. No percibes nada de esto. Despiertas completamente recuperado. No ha habido un solo paciente que después de la sesión haya hablado y lamentado haber aceptado. No ha habido ninguno durante mi práctica. Todos expresaban su bienestar y no deseaban nada más. Estuve en la oxidación, sí, me gustó. ¿Por qué tampoco? No experimentas placer allí, pero te desvaneces suavemente y pacíficamente en el sol. Despiertas con la sensación de haber dormido bien, y en la oxidación quieres dormir un poco más. Pero precisamente este mal estado, náuseas, mareos, son los efectos secundarios típicos de la intoxicación endotraqueal general, que usualmente ocurre allí cuando te despiertas, como te mareas, el vértigo. Por supuesto, a todos les preocupa una pregunta. ¿Cuánto tiempo durará la vida del implante? ¿De qué depende y en general sobrevivirán? Como mencioné, los implantes modernos ya resolvieron el problema de longevidad. Si se realizan adecuadamente, definitivamente perdurarán. Hay un pequeño porcentaje de riesgo, pero cualquier clínica o lugar donde se coloque un implante ofrece una garantía específica para él. Y si el implante no se asienta, normalmente te lo reemplazarán a su costo. Afortunadamente, no he oído de casos donde el implante no se asentó y el paciente tuvo que pagar nuevamente. Eso no sucede. Está relacionado con el hecho de que los fabricantes de implantes ofrecen una garantía de por vida para su producto, es decir, para el propio implante. Y por ejemplo, si el implante no se asienta, simplemente lo tomamos, lo enviamos a los fabricantes y ellos lo reemplazan por uno nuevo. Entonces instalamos el nuevo implante en la mandíbula del paciente sin complicaciones. El único momento, si el implante no se asienta, la reinstalación en esta zona donde no se asentó es posible solo después de 2 meses. Esto se debe a que este es el tiempo que tu cuerpo necesita para restaurar la estructura ósea. En términos de adaptación, debes entender que la parte superior e inferior tienen una estructura ósea absolutamente diferente. Por ejemplo, el hueso en la parte inferior es mucho más denso y el tiempo de adaptación del implante en la parte inferior es de 2 a 3 meses. En la parte superior, la estructura ósea es más porosa y el proceso de adaptación lleva más tiempo, de 4 a 6 meses. Estos son los plazos de adaptación.
¿Cuánto cuestan los implantes y en qué se puede ahorrar? Ahora en la odontología moderna hay una gran cantidad de diferentes implantes. Puede que no sea correcto, pero es más fácil compararlos con los coches. También hay muchos coches disponibles en el mercado. Por ejemplo, hay Ladas, hay Toyotas y hay Mercedes. Digamos que todos estos son autos, todos ellos conducen, pero todos tienen diferentes niveles de aislamiento de ruido, diferentes niveles de comodidad y diferentes, digamos, tecnologías adicionales instaladas. En algún lugar hay elevadores de vidrio y en algún lugar no los hay. Lo mismo ocurre con los implantes. Por supuesto, se puede ahorrar e instalar implantes. Digamos que, por regla general, estos son implantes de un fabricante israelí, o también hay bielorrusos, aunque los israelíes son mejores. ¿Cuál es el punto principal? Visualmente y desde el punto de vista de la función, es probable que no notes una diferencia global como consumidor. La cuestión de la longevidad, por así decirlo, de la construcción, es decir, cuánto tiempo te servirán estos implantes y durante ese tiempo si tendrán algún problema con ellos. ¿Ocurrirán procesos de restauración alrededor del hueso, como atrofia del tejido óseo y similares? Esto se relaciona con la inversión de recursos financieros de cada fabricante para desarrollar sus tecnologías. Los fabricantes de implantes israelíes tienen una conexión hexagonal, por ejemplo. Es decir, esta parte donde instalamos el adaptador en el implante, la conexión se realiza con un hexágono. Y a nivel de Disney, es decir, hay una alta probabilidad de que microorganismos y líquidos que no queremos que lleguen allí, terminen allí y como resultado, a largo plazo, surjan procesos inflamatorios y problemas con el implante. Luego tenemos fabricantes como sí, estos se parecen más a los fabricantes coreanos y a los implantes alemanes. Copiaron las tecnologías de un segmento premium y las replicaron para ellos mismos. ¿Cuáles son los pros y contras de esto? Tienen una conexión hexagonal y cónica, es decir, la parte de conexión ya está en el tejido óseo, y la entrada de microorganismos allí está prácticamente excluida. ¿Será muy largo? Definitivamente sí. Te durarán mucho más que los implantes israelíes, por ejemplo. Desde el punto de vista visual y estético, es poco probable que notes alguna diferencia global. ¿Lo recomiendo? Sí. Y hay un segmento premium, los mismos como siempre es Suiza, los fabricantes de implantes, los implantes de las empresas Nobel, Straumann, Astra y así sucesivamente. Así que estos son los fabricantes de implantes más grandes y antiguos, que han estado en la cima durante mucho tiempo, por así decirlo, inventaron la implantación con un poste de titanio y están desarrollando sus tecnologías, invirtiendo millones en ellas. Su principal ventaja es que tienen una gran cantidad de estos adaptadores para diferentes casos clínicos. Esto se refiere a una situación poco común en la que se necesita restaurar la apariencia estética en la sección central de manera que el implante artificial no sea detectable para nadie. Entonces, sin duda, deberías optar por estos implantes, porque gracias a estos adaptadores podemos hacer que el implante que colocamos en el diente central no se distinga en absoluto de los dientes adyacentes. Esta es la principal ventaja de esos mismos implantes suizos, los más caros. Para restaurar las funciones de los dientes laterales, como la masticación, es totalmente aceptable instalar implantes coreanos en el segmento medio. Y créeme, para ti, desde el punto de vista del paciente que mastica con estos implantes todos los días, no habrá una diferencia global. Conclusión, todos los implantes modernos sobreviven. La única pregunta es ¿cuánto tiempo te servirán? Sí, los fabricantes dicen que la vida útil de los implantes es de por vida, pero hay que entender que ni siquiera nosotros somos eternos, nada es para siempre. En mi práctica, hay implantes que ya han durado más de 10 años y no muestran signos de que algo vaya a salir mal con ellos en el corto plazo. Algunos implantes que colocamos hace 5 años están comenzando a presentar procesos inflamatorios a su alrededor. ¿A qué se debe esto? Primero, está relacionado con el tipo de implante en sí, como ya expliqué, son absolutamente diferentes. Y el segundo es el estilo de vida del paciente. Y debes entender que no podemos, por ejemplo, garantizarte que viniste hoy, no tienes ninguna enfermedad crónica, pero después de un año no podemos garantizarte que no la tendrás. Lamentablemente, estos pacientes pueden desarrollar diabetes en 3 o 4 años, lo que puede generar complicaciones con el implante, el tejido óseo y sus dientes en general. Por lo tanto, no vale la pena esperar que una vez que te pongas un implante, te servirá durante 80 años. Puede que no llegues a vivir hasta los 80 años. Es optimista, pero cierto, muchos pacientes creen que el tratamiento es caro y que una vez puesto es todo. ¿De verdad tengo que cambiar esto? Chicos, lo repetiré una vez más, nada es eterno, pero durará entre 15 y 20 años seguro, y eso ya no es un plazo corto, creo yo.
Esperar que esto te sirva durante 80 años, bueno, lo repetiré una vez más, no todos nosotros viviremos hasta esa edad. La garantía de por vida mencionada en los anuncios es otorgada por los fabricantes de implantes a las clínicas, no directamente a los pacientes. Ninguna clínica te garantizará de por vida un implante que te pusieron tras un accidente de tráfico. Pero si, por ejemplo, tu implante se afloja y después de 10 años vas a otra clínica y esa clínica trabaja con el fabricante de esos implantes, pueden reemplazar ese implante y solo tendrás que pagar por la instalación, pero no por la compra de un nuevo implante. Eso es posible. En resumen, conclusiones. Todos los implantes modernos se adhieren. Es crucial cómo y quién te instaló los implantes, específicamente las manos y manipulaciones realizadas. Y, por supuesto, tu estado de salud y cómo vas a cuidar de ellos. El cuidado de los implantes también es esencial, pero ya he dedicado un episodio entero al cuidado de la encía, así que puedes seguir los enlaces para verlo. Muchos pacientes creen erróneamente que si tienen implantes y coronas artificiales no necesitan limpiar sus dientes. Eso no es verdad. Chicos, si tienen implantes y coronas artificiales, solo significa que deben cuidar más su higiene bucal. En otras palabras, deben ser aún más atentos y cuidadosos con la higiene bucal. Así, estas construcciones durarán más. De lo contrario, todo se cubrirá de piedras y deberás pagar una suma considerable nuevamente. A nadie le gustaría eso. He explicado todo sobre la implantación. Si tienen preguntas, escriban en los comentarios. Nos encanta eso e intentaré responderlas. Tenemos experiencia en eso. Hasta el día anterior. Eso es todo. Adiós.